Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga una vez más. Mi nombre es Tonillo de Batista y estamos aquí en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos honran con su apoyo y su amor fraterno para que sigamos emprendiendo lo que Dios quiere que su pueblo haga. Adorar y glorificar el nombre del Señor. Y en este momento vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en el libro de San Marcos, capítulo 3, verso 6. Repito, libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 6. Como de costumbre siempre hay que leer la palabra de Dios, hay que hablar con la misma Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios, en el nombre de Jesús. Salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Repito, salidos los fariseos, tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, oyentes, amigos, hijos, todos conocemos que mientras Jesús ejercía su ministerio en la faz de la tierra, mientras Jesús predicaba la buena nueva para llevar a cabo el plan de la redención que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, restaurar a la humanidad, ya que la humanidad había caído en transgresión, había desobedecido a Dios. Envió a su Hijo a que descendiera a rescatar a la humanidad. No obstante, Satanás, con su demagogia, con su plan macabro, con su plan de maleza, también se levantó en contra de ese plan. Y vemos donde lo que acabamos de leer, donde nos explica que hubieron unos personajes que en los evangelios sinópticos los vamos a encontrar, llamados fariseos, herodianos y saduceos, también escribas. Estas personas eran personas que estudiaron la ley, conocían los mandamientos de Dios, pero estaban ajenos a la voluntad de Dios. El hecho de que conozcamos la palabra de Dios no significa que estamos en la dirección de la voluntad de Dios. Y vemos donde todos ellos tenían ideología y creencia diferentes, pero con el plan de destruir el evangelio que Cristo predicaba, que era un evangelio de liberación, un evangelio de santidad, un evangelio de amor, un evangelio de restitución. Se pusieron de acuerdo para impedir de que la salvación llegara tanto al pueblo de Israel, tanto al pueblo gentiles y tanto a nosotros. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a desglosar parte de la ideología de algunos de esos movimientos. Por ejemplo, los fariseos eran una secta o un movimiento político cuya identidad, cuyo pensamiento estaban fundamentados en la ley del Torah, es decir, en los primeros 5 libros, en la ley del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, los Números y Deuteronomio. Estas personas estudiaban la ley, pero para ponerle carga al pueblo que tan siquiera ellos mismos no podían cumplir, pero también estaban organizados 70 de ellos, llamados sacerdotes. El principal de ellos era el sumo sacerdote, en la cual recibía la ley para impartírselo al pueblo y para estudiarlo, pero también estaban estudiados bajo el código legal que estudia la cultura y la ley del pueblo judío, llamado el Talmud. Los fariseos creían en que el alma era
inmortal. También creían en la resurrección y también creían que la máxima autoridad, que el Dios omnisapiente, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios todo soberano, era Jehová, Dios de los ejércitos. Porque ellos conocían la ley del Torá, es decir, ellos conocían los 10 mandamientos y ellos conocían la autoridad de Dios. Ahora bien, los saduceos diferían de los fariseos. Estos no creían en la resurrección. Estos no creían en la inmortalidad del alma. Estos entendían que el alma era mortal, que el alma moría. Estos creían que el hombre forjaba su propio camino. Estos no creían que todo lo que pasa bajo la faz de la tierra pasa, bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, estas personas eran aristócratas, pertenecían a la alta sociedad, pertenecían a las personas pudientes, las personas adineradas, tenían grandes privilegios, porque entre ellos eran los sumos sacerdotes, también pertenecían al consejo de ancianos, a los 70 que litigaban la violación de las costumbres judías. Pero, sin embargo, los fariseos eran de clase media. Mira la diferencia que hay entre estos dos grupos, entre estos dos movimientos políticos, porque eran políticos, porque ellos le rendían más tributo, más adoración al emperador César que al mismo Dios, y conociendo los mandamientos, los lineamientos de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra fariseo? Significa separado. ¿Y qué significa la palabra saduceo? Según los exégetas, dicen que significa justo. Ahora, los herodianos también eran de descendientes judíos, pero estos defendían los impuestos, los tributos que había que pagarle al César. Sin embargo, Jesús vino a romper todo ese legalismo, toda esa monotonía que había, que no permitía al pueblo entrar al trono de la gracia, porque dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a libertar, vino a traer paz, vino a traer tranquilidad. Sin embargo, estos movimientos políticos vieron que su poder, que su autoridad se estaba perdiendo, porque todas las personas estaban caminando detrás de Jesús, estaban aceptando lo que Jesús vino a traer, lo que Jesús vino a darle a la humanidad. Y ellos entraron en contienda, entraron en celo, entraron en división en contra de Jesús. Y no obstante, al tener diferencia en sus ideologías, mire que se pusieron de acuerdo. Según lo que acabamos de leer, dice Marcos que fueron los fariseos, como ellos no pudieron atrapar a Jesús en varias pruebas que ellos le pusieron, porque ellos estaban en contra de Jesús, porque Jesús decía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y estos eran celosos con el día de reposo, pero no era porque tenían la necesidad o el amor para que el pueblo adorara a Dios en realidad, sino era un celo fingido, un celo mediocre, un celo que no agradaba a Dios, porque ellos subyugaban al pueblo, pero ellos no hacían cumplir la palabra de Dios en ellos mismos, porque el reino de Dios no consiste en teoría, sino en práctica. Entonces Jesús vino a confrontar ese sistema que ellos le habían inculcado al pueblo, que ellos le habían transmitido al pueblo desde años, desde que lo fundaron, desde que fundaron esa secta, que le dieron a ellos poder de litigar, de legislar, de controlar las leyes de los judíos, más los romanos, era quien condenaban al pueblo a la muerte. Por eso que usted ve que en varios segmentos bíblicos, usted va a ver que Jesús le refuta, Jesús le aclara
con claridad de la misma revelación divina. Cuando Jesús dice, no es mejor decir, tus pecados son perdonados, que decir, levántate y anda. Entonces ellos entienden que Jesús no tenía autoridad para perdonar pecado. El único que tenía autoridad para perdonar pecado era el mismo Dios. Entonces ellos comenzaron a entender y a claudicar en su pensamiento que Jesús estaba quebrantando la ley. Por eso que ustedes ven que varias veces ellos intentan apedrar, intentaron matar a Jesús. Y Jesús tuvo que salir huyendo dentro de la multitud, porque esa es la ideología de ellos. Por eso es que usted ve que los saduceos, como no creen en la inmortalidad del alma, ellos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, Señor, he aquí que un señor tuvo una esposa y éste murió. Y luego vino y no tuvo hijo. Y luego vino su hermano y tomó la esposa y murió, tampoco dejó descendencia. Y luego vino el otro hermano. Allá en el cielo, ¿quién la tomará como mujer? Es porque ellos no creen en la resurrección ni en la inmortalidad del alma. Pero Jesús, con todo el entendimiento espiritual, con toda la sapiencia de Dios, Jesús le decía, allá no habrá esposa para esposo, ni habrá esposo para esposa, sino que todos seremos como los ángeles, porque tampoco ellos creían en los ángeles, tampoco ellos creían en el Espíritu Santo. Esa era la ideología de los saduceos. Ahora los herodianos, estos defendían ¿qué? Los tributos. Por eso es que usted ve que Jesús en un momento, ellos se reúnen, dicen, mira, no lo hemos atrapado con las leyes judíos, no lo hemos atrapado tampoco con la mortalidad del alma. Entonces vamos a preguntarle a él si es lícito pagar tributo a César. A ver, si él viola este mandato, entonces tendremos una causa para acusarlo y condenarlo. Por eso es que usted ve que ellos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿es lícito pagar tributo a César? Y el Señor le dice, mostradme la moneda, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso es que la Biblia es clara y precisa. Y nosotros en el nombre del Señor estamos en este canal es para transmitir la revelación de Dios, la pura palabra de Dios, para que nadie lo engañe, para que no se cumpla lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, se levantarán hombres contumaces, amadores de sí mismos, que haber profanado la verdad, se levantarán maestros en su propia concupiscencia y apostatarán en contra de la fe. Entonces la palabra de Dios hoy en día está siendo masillada, porque no estamos buscando la revelación de Dios, no estamos buscando el código divino para que nos instruya tal y como ellas están escritas ahora. Hay fariseos en este tiempo, hay legalismo en este tiempo, hay saduceos en este tiempo, hay escribas en este tiempo. Los fariseos le transmitían lo que ellos según entendían y los escribas los escribía y se lo llevaban al pueblo, y el pueblo tenía que darle cabalidad según el conocimiento humano. Y el conocimiento humano es algo que va a perecer, más el conocimiento de Dios es eterno, porque dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los escribas, los herodianos, los fariseos, los saduceos, los exenios se creían en su propio entendimiento que ellos lo sabían todo, pero chocaron con la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Porque usted ve que se están levantando hoy en día tantos hombres que antes decían una cosa y hoy están diciendo otra. Porque todavía esos movimientos están disfrazados dentro del pueblo de Dios. Y todavía tiene que pasar más cosas. Todavía tiene que haber más acontecimientos para que nosotros entendamos en qué pie estamos parados. ¿A quién le hemos creído? ¿Hacia dónde vamos? Y estos hombres se levantaron en contra del ministerio del santo. Estos hombres se levantaron en contra de la realidad. Y buscaron mil y una cosas para condenar a Jesús. Por eso que ustedes ven que cuando ellos se juntan con la mujer adúltera y le dicen al Señor, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Moisés, ¿esos son quién?
¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. No dicen que ella sea apedrada y echada fuera del pueblo y matada. Si Jesús iba a decir, sí, cumplan con la ley. Entonces los romanos iban a acusar a Jesús porque Jesús era judío. Y los judíos no tenían acceso a darle muerte a nadie. Ellos tenían acceso a litigar su propia ley, pero el poder de matar, de crucificar, lo tenían los romanos, quienes tenían el poder en ese entonces. Entonces, por eso es que todos los días del mundo nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a la revelación divina. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios nos enseñe su palabra con claridad y entendimiento. Esas son palabras de Dios, y para encontrar lo que en verdad nosotros necesitamos transmitirle al pueblo, tenemos que ir a Dios, tenemos que buscarlo a Él, y Él se encargará de enseñarlo a nosotros, para nosotros enseñárselo a su pueblo, para nosotros transmitírselo a tu pueblo, porque el plan de Dios es que su pueblo entienda su palabra y camine en la dirección de su palabra, porque nosotros somos transformados para transformar a otros. Nosotros fuimos formados para reformar a otros. Por eso es que usted ve que hoy en día nosotros estamos siendo movidos por los vientos, por doquier, estamos siendo bombardeados. En estos días me daba el Señor una palabra y me decía, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Eliseos que se van a levantar y van a comenzar a hablar revelación del cielo, revelación de verdad, que van a ir a encerrarse con Dios y recibir una palabra de Dios y traérselo al pueblo? Ya estamos hartos de escuchar palabra de hombre, ya estamos hartos de escuchar el hombre decir, así dice Jehová, cuando Jehová Dios está en su santo templo, cuando Jehová está en su santo trono todavía. Y no es que estoy en contra del ministerio de profecía, porque sé que funciona, porque estamos en la era del Espíritu Santo primero, estamos en la era de la teocracia, luego llegó el movimiento de Jesucristo, luego llegó el bautismo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros y el cual habita en nosotros. Pero hay que saber qué es lo que le vamos a transmitir en el pueblo, qué es lo que le vamos a transmitir al pueblo, qué es lo que le vamos a decir al pueblo de parte de Dios. Hoy en día no hemos levantado falsos maestros, sacando la palabra de Dios del contexto para poder llegar a un propósito, para poder llegar a un destino, para poder llegar a un objetivo. Y Jehová Dios está irritado, Jehová Dios está enojado en contra de eso, porque la palabra de Dios es el mismo Dios quien habla. La palabra de Dios es la realidad de Dios. La palabra de Dios es el canal que Dios encontró para que el hombre lo encuentre. Dios lo diseñó para que el hombre venga al propósito eterno con Él. Y hoy en día yo sigo creyendo que todavía dentro del evangelio hay escribas, hay fariseos, hay saduceos, hay herodianos conforme a su propio estatuto y no conforme a la realidad de la palabra de Dios. Ellas son palabras de Dios, ellas transforman. Ellas son las que entran, dice la palabra, hasta los tuétanos, oye, y quiebra los huesos. Entonces, eso es lo que el hombre, eso es lo que la humanidad necesita. Yo sigo creyendo en eso, porque eso fue lo que me transformó, eso es lo que le ha transformado a otro, eso es lo que le ha dado vida a la vida de muchas personas, lo que le ha dado sentido de existencia a este globo terráqueo. Usted va a encontrar donde todos esos personajes enfrentaron a Jesús y no obstante lograron crucificarlo para que se cumpliera el plan eterno de Dios. Sigo insistiendo. ¿Dónde llevaremos la palabra de Dios? ¿Hacia lo que lo necesitan o para nosotros mismos? Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde, le habla su hermano Tony Yodeji Batista y vamos a examinar si todavía tenemos fariseo o saduceo o escriba entre nosotros. Dios le bendiga.